era de noche. ¿Saben qué, hermano? Los peligros cobran más poder para atemorizar según si es de día o si es de noche. Mira, por norma general, sin haber peligro se le teme a la noche, se le teme a la oscuridad, así que hay un incentivo aún más en medio del peligro que sea como de noche. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca e iban cruzando el mar de Galilea hacia Capernaum. Estaba ya oscuro. Otra vez puntualiza el evangelista Juan que era de noche, era oscuro. ¿Y saben por qué él puntualiza esto? ¿Por qué doblemente creen que Juan puntualiza? Era oscuro, era de noche. Juan fue uno, el narrador fue uno de las caras desencajadas, ¿saben? Él fue el que estuvo en ese peligro de muerte en medio de un montón de hombres hechos y derechos. Él, el más joven, está en una experiencia donde ven que los que le acompañan están muertos de miedo, las caras desencajadas, y seguro que aún en medio de eso estarían discutiendo entre unos y otros. Porque el momento de peligro no dura ni 3 minutos, ni 5 horas, sino que dura toda una noche. Sigamos. Perdón, voy a volver a leer el 17 porque se puntualiza una verdad muy necesaria. Y entrando en la barca, iba cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro. Y aquí está todo. Y Jesús no había venido a ellos, es decir, están solos. Jesús no está con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre la mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra sobre la que iba. Amén. ¿Tiene la imagen? Sí. Yo tengo una pregunta para luego abordar con más contundencia esta verdad. La pregunta es: ¿cómo manejas el miedo? ¿Cómo sueles lidiar con el miedo? Pregunta: ¿has tenido alguna vez miedo? ¿Sí? ¿Le tienes miedo al miedo? ¿Tienes miedo a tener miedo? Sí. Mis preguntas son retóricas porque sé, hermano mío, que todos en alguna ocasión hemos pasado por momentos de miedo y dificultad. Desde niño, hermanos, la experiencia de temor y de miedo desde niño es una experiencia natural en el hombre. ¿Por qué? Porque el temor es una experiencia que tiene su origen en Edén. Tiene que ver con nuestra naturaleza. Cuando hablo de miedo, hablo a la desconfianza, a la experiencia de agobio, la experiencia de terror, la experiencia de estar ante un peligro y posiblemente recibir un daño a unos niveles fuertes. ¿Sí? A eso me refiero con miedo. Esto tiene su origen en el Edén. ¿Por qué? Recuerda, cuando tengas miedo, recuerda que su origen fue Edén. Adán y Eva tomaron la decisión de dejar de temer a Dios. Fue la peor de las decisiones tomadas. ¿Sí? La consecuencia de dejar de temer a Dios. Cuando ellos temían a Dios, no temían a nada. Cuando uno vive en el temor de Dios, uno se defiende fácilmente contra las demás situaciones de peligro o dificultad, porque descansa en el poder y el cuidado de nuestro Dios. Así que cuando uno teme a Dios, tiende a no temer a más nada. Pero cuando uno deja de temer a Dios, la consecuencia es temer a todo. Amén. Amén.
Y hay diferentes niveles de temores. Los niños manifiestan temor, yo qué sé, temor a la oscuridad. Los niños, mamá, déjame la luz encendida, ¿no? Temor a la soledad. Y que ha desarrollado un temor que para mí es momentáneamente sano. ¿Cuál es? Temor a perdernos de vista cuando está en lugares públicos. Entonces él, si no nos ve, se atemoriza porque él siente la seguridad en la compañía de su familia. El otro día fui a vender calcetines a un bar y había un señor que tenía un niño pequeño, tendría 2 años, y nada más verme, me dio la mano para que lo llevase a los caballitos de estos mecánicos. Y yo llamé a su padre y digo, mire, su niño de manera amable me ha cogido, pero tenga cuidado, porque esto es un peligro real. Un día alguien le da la mano a su niño, se lo lleva y no se la cuenta. Así que ese temor que Nikique ha desarrollado momentáneamente es bueno y natural. Pero ¿a qué más tienen temor los niños? ¿Quién se lleva a los niños? Se llevan los niños, claro, personas malas. ¿A qué más tienen temor los niños? ¿Estar solos, a la noche? ¿A qué más? Los bichos. Muy bien, es verdad, tienen temor los bichos. Y además los niños tienen también temores que los adultos le hemos inculcado. Temor al coco, porque queremos que se duerma. Y decimos, si no te duermes va a venir el coco, te va a llevar. Y entonces, esto está mal, porque es intentar conseguir algo a través de una mentira y además a través de un argumento de las tinieblas. Hay un ser poderoso fuera de nuestra naturaleza que puede hacer cosas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso debe de estar quitado de nuestro vocabulario, porque creamos miedos innecesarios a los niños. Amén. Pero luego hay temores y miedos a los que nosotros debemos de enseñarles. Miedos a cruzar la carretera, miedo a subirse a un lugar alto, muchos. Pero luego están los temores de los adultos. ¿A qué tenemos temor los adultos? Temores económicos, temores a no tener dinero, temor a no llegar al final de mes. ¿Qué más? Temores al rechazo. Antes de empezar una relación, hoy hay que pensarlo mucho porque te puedes rechazar. ¿Qué más? Ayudadme, quiero que estéis aquí, quiero integraros. Muy bien, temores a la enfermedad, a la muerte. Bueno, hermanos, el hombre caído ha desarrollado tantos temores, tantos temores que son incontables. A lo que la psicología ahora moderna ha cambiado miedo por otra palabra que es más cool, más moderna, y es fobia. Y si te metes en internet tiene un montón de tonterías y muchas mentiras, pero también tiene muchas verdades, porque hay datos. Pero si te metes en internet y tú buscas fobias psicológicas, te vas a dar cuenta, hermano, cuál ha sido la consecuencia de dejar de temer a Dios para temer a cualquier cosa. Yo le voy a dar algunos nombres acerca de esa verdad. Entomofobia, miedo a los insectos. Hay gente que le tiene, cuando digo fobia, aunque la palabra suena bien, es miedo, es terror. La gente tiene una experiencia de presión, ¿cómo? Ayudadme. De ansiedad, esa es la palabra. Una experiencia de ansiedad ante sus miedos. Y hay gente que tiene miedo a los insectos y se llama entomofobia. Hay otra que es claustrofobia, que todos la conocemos. Y es que hay personas que han desarrollado un miedo, un terror a estar en espacios cerrados. Pero ni los insectos, ni los espacios cerrados tienen poder para hacernos nada más. Hay otro temor que es otra fobia, que es xenofobia, que es miedo a los extranjeros. Vemos un extranjero y ya le tenemos miedo. Hay otra que es algofobia, miedo al dolor. Y la gente a la mínima que algo le duele o que cree que le va a doler, ya está con las pastillas y abre sus armarios y tienen pastillas para el dolor. Pastillas para el dolor de cabeza,
pastillas para el dolor de pie, cremas para esto, cremas para lo otro, antiinflamatorios, porque el hombre desarrolla en esta naturaleza caída un temor extremo a todo. Hay otro que tiene fobia y se llama antropofobia, miedo a la gente. ¿Sabe que hay gente que no sale de su casa porque en su situación de separación de Dios tan miserable, tan temerosa, tan débil, han desarrollado un temor extremo, terror a estar en medio de otras personas? Hay gente que lleva años sin salir de su casa. Increíble, hermano. Hay otros que aquí vemos mucho que hemos desarrollado una que se llama blatofobia. ¿Qué es la blatofobia? Es el miedo a un bichito que cada vez que lo ves se le pone medio de punta, pero que no tiene poder para hacerte casi nada. Y es el miedo a la cucaracha. Miedo a la cucaracha. Se llama blatofobia. Luego está también la catagalofobia, que es el miedo al ridículo. Increíble, hermano. Yo he hecho una lista pequeña, también simpática, pero la lista es interminable. ¿Sabéis que hay gente que tiene miedo al color rojo? Cuando digo miedo, hablo de terror. La fobia es terror, ansiedad, cuando ven el color rojo, y se llama eritrifobia. Ven el color rojo y se cree que el color rojo se lo va a comer. Se le va a ir la vida. Hay otros que, por favor, os pido que si tenéis esta enfermedad, esta fobia, sanaros lo antes posible. Se llama hidrofobia, que es miedo al agua. Al agua. Y lo que va a pasar en esta iglesia es que nosotros vamos a tener que empezar a tenerle miedo al que le tiene miedo al agua. Hermano, al agua no hay que tener miedo. Hidrofobia. Hay otra que se llama tripofobia. ¿A qué te suena? A nada, ¿no? Porque es miedo a los agujeros. Una persona ve un agujero, hermano, yo no sé cuál es la situación de miseria psicológica que ve un agujero, sea del tamaño que sea, y tiene una experiencia de ansiedad y de miedo que la vida se le pasa. ¿Por qué? Porque hay un agujero, o porque está el color rojo, o porque hay agua, o porque hay insectos. Hay famosos, yo empecé a leer y la lista interminable. Hay famosos, por ejemplo, como Nicole Kidman, que tiene terror a las mariposas. Ve una mariposa, hermano, y se le va la vida. Y muchos más. Pero voy a dar hoy con la enfermedad que mi hermano Jimmy padece, que es celacofobia. Miedo a los megalodón. Miedo a los tiburones. Megalodón. ¿Cómo se llama esta? Esta se llama celacofobia. Yo soy un celacofóbico. Amén. 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 Hermanos, todos estos datos evidencian que la vida del hombre es una experiencia de continuo miedo y terror a todos. Cuando el hombre decide no temer al único que verdaderamente es temido. Me pasa en la Escritura que el evangelista nos enseña, el Señor Jesús dijo, no temer al hombre ni lo que el hombre puede hacer. Solo hay alguien que verdaderamente es temible. Y ese es nuestro Dios. Nuestro Creador, el dueño del cielo y de la tierra. Aquel que con el poder de su palabra creó el cosmos. ¡Wow! Aquel que dijo al mar, produce seres vivientes. Y el océano entero se llenó de un reino animal inmedible. El otro día os dije que aún en el Amazonas solo hay 20 millones de especies de insectos. No 20 millones de insectos, 20 millones de especies de insectos. Al único
único que verdaderamente hay que temerle es a uno que aún el propio Satanás pide permiso para mover las pestañas. Los demonios los ven y tiemblan. Eso sí que tienen fobia. Sin embargo, el hombre, en su necedad y en su naturaleza caída, es capaz de desarrollar temores a cualquier cosa menos a lo que debe de tener temor. Y es a Dios. Amén. Ahora bien, esta realidad de nuestra experiencia en este lado de la eternidad, en la que continuamente tenemos que enfrentar temor, necesitamos, hermanos, encontrar en la Escritura la respuesta, la receta, la manera de lidiar, tratar con nuestros temores, porque hoy aquí cada una de las personas que asistimos tiene sus propios temores. Tenemos muchos temores a unas cosas, pero enfáticamente tenemos definidos unos temores que son temores personales y que a veces no sabemos lidiar, y es necesario que aprendamos. ¿Por qué? Porque los temores paralizan. Y yo no olvidaré nunca, en la casa de mis padres estaba dividida por la entradita, el salón, el comedor, el patio, y luego estaba lo que era el garaje. Y mi padre siempre tenía aquello lleno de ropa hasta arriba, hermano, un montón de metros llenos de ropa para vender. Y aquello estaba muy oscuro, y para poder encender la luz había que pasar un pasillo lleno de ropa y poder darle la llave de la luz. Así que mientras que llegaban los miedos, te abordaban. Y en una de las ocasiones mi hermano gemelo se escondió detrás de la ropa. Wow. Cuando yo iba siempre con miedo, a encender la luz, y digo, ¡ah! Hermano, lo único que pude hacer es gritar, pero mis piernas querían correr y no podía. Madre. Porque el temor paraliza. Pero el temor también nos hace tomar decisiones erróneas que causan consecuencias a nuestra propia vida y a nuestro propio entorno. En ocasiones, por nuestros temores, herimos a los que amamos. A veces por nuestros temores, hermanos, dejamos de hacer lo que debiéramos de hacer para el beneficio de los nuestros. Así que creo que es necesario, y doy gracias al Señor, a la hora de poder abordar este pasaje de la Escritura, para poder hallar respuesta a nuestra necesidad en nuestra situación de naturaleza caída ante nuestros temores, porque que lidiar con los temores, que tratar con los temores, que lidiar con los temores, tenemos que lidiar, que vamos a lidiar diariamente. Amén. Amén. Dicho esto, hermano, ahora sí, yo quiero que tú vayas conmigo, en vez de a Juan capítulo 6, vayamos a Mateo capítulo 14, donde allí se describe de una manera más clara, más exhaustiva, el pasaje que nosotros abordamos hoy. Hemos visto a los apóstoles en medio del mar, llenos de temores, desencajados. La Biblia nos enseña que habían remado como 15 estadios, decía, ¿no? O 25, de 15 a 25 estadios, que tienen que ser como, o vienen a ser como 5 kilómetros adentrados en el mar. Hermanos, en aquel momento no hay motores fuera borda, así que todo eso debe de ser a remo, a brazos y con un mar en picado. Así que ellos han intentado durante toda la noche llevar esa barca a la orilla y ha sido imposible. ¿Cómo crees que están? Cansados, desgastados, atemorizados, enfadados. Dale más fuerte, ¿y por qué hemos salido? Y es que tú tienes la culpa, ¿no? Una situación de verdadera y extrema crispación. Terror, crispación, cansancio. ¿Pero de dónde viene? ¿Qué les ha llevado a esta situación? ¿Qué ha pasado anteriormente para que podamos entender el trato del Señor aquí? Porque recuerda, el Evangelio de Juan, como todos los evangelios, tienen un solo fin: mostrar la verdadera identidad de Jesús, que es Dios.
la divinidad de nuestro Señor Jesucristo para que podamos creer en Él, acudir a Él y poder ser salvos. Ese es el único fin. Amén. Así que los evangelistas aquí lo que hacen es que narran una experiencia personal que van a manifestar de manera contundente la deidad de Cristo, manifestada en un milagro que se divide en tres, o que son tres milagros a la vez. Uno es que nuestro Señor Jesucristo va a andar como 5 kilómetros por el mar hasta llegar a ellos en un mar que está embravecido y que ni aún la barca se tiene en pie. Así que Jesús está diciendo: yo soy Dios y mi autoridad está por encima aún de la propia naturaleza. La naturaleza se somete a mí. Aún las leyes naturales a mí se someten. El agua no fue diseñada para sostener el peso de nadie. Sin embargo, Jesús andó 5 kilómetros por encima del mar hasta llegar a sus discípulos para ayudarles. Segundo milagro. En medio de esa situación, cosa que no ha narrado el Evangelio de Juan, quiero que vean conmigo capítulo 14, versículo 22 del libro de Mateo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, solo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. 3 milagros. Jesús andó durante 5 kilómetros por encima del mar embravecido. Segundo milagro. Jesús mandó a Pedro que bajase de la barca y pudiese andar también por encima del agua embravecida. Y tercer milagro. Cuando Jesús se montó en la barca, el agua se amansó, la tormenta se acabó, y Jesús mostró de una manera contundente que Él es la autoridad sobre la naturaleza, el Dios de la naturaleza. Y yo ante eso le digo a Juan: ojo, ¿qué quieres? Ahí puedo ver los brazos poderosos de mi Dios, la autoridad ilimitada de mi Dios. Yo no sé si alguna vez has ido a la playa y una ola de esas grandes te ha tirado para afuera, o has tomado impulso para salir y luego la ola te ha envuelto. La fuerza del mar es tan potente, hermanos, que aún resistiéndonos nosotros con nuestra propia fuerza en una ola pequeña, no podemos mantenernos de pie. Imagínense un mar agitado intentando tragarse un barco. Sin embargo, Jesús manifiesta su deidad, andando sobre el mar sobre 5 kilómetros, haciendo que Pedro andase sobre el mar en medio de la tormenta, y al subirse a la barca, el mar se amansó y la revelación fue completa. Gloria a Dios. Amén. 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 Nuestro Dios es Dios sobre todas las cosas. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es la autoridad sobre el universo que Él mismo dio a su existencia. Así que, hermanos,
aún en medio de los elementos de la naturaleza, podemos clamar a Dios para que Dios responda y Dios pueda socorrer. Amén. Amén. Pero volvamos atrás. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo han llegado aquí? Lo que ha ocurrido, hermano, es que la mañana, antes de la noche, ellos han estado en medio de la manifestación de un milagro precioso. Una multitud le sigue, después de mucho tiempo de seguirle tienen hambre y Jesús toma 5 panes y 2 peces y hace que eso se multiplique hasta alimentar a 5.000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Más de 5.000 personas en un acto de misericordia, amor y provisión milagrosa de nuestro Señor Jesucristo. Él da de comer a 5.000 hombres, pero Él no está buscando como meta central satisfacer el estómago de los hambrientos, sino hacerles entender que Él, Jesucristo, es el verdadero pan para satisfacer las necesidades espirituales del hombre. Es decir, yo no vine a saciar vuestros estómagos, yo vine a saciar vuestras almas. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Pero dice la narración que después de hacer ese milagro, ¿sabe qué hicieron aquellos hombres con la barriga llena? ¿Sabe qué hicieron? Ellos tomaron consejo y dijeron: ¡wow! Este es el profeta que queremos. Este es el profeta que nosotros deseamos. Este es el profeta que vemos. Porque tenemos la tendencia de poder solo ver lo que queremos ver. Así que ellos querían un Mesías que viniese a satisfacer sus necesidades. John Piper dice que ellos esperaban un Mesías botones, como el que en esos hoteles de 5 y 6 estrellas existen, que ante tu petición allí están a tu lado para solucionar tus necesidades. Llevan tus maletas, te traen tu comida, te preparan la habitación y luego están todo el día para servirte a tu voz. Así que los incrédulos, los impíos, entre ellos también todos los religiosos, sí que están de acuerdo con la existencia de un Dios, pero un Dios sirviente. Y eso es una contradicción. Porque Dios no ha venido, no es Dios para servir nuestras necesidades físicas. Es al contrario. Somos nosotros los que debemos de satisfacer su dignidad y llamado a glorificarle con todo nuestro ser, porque para eso es que hemos sido creados. Pero viendo Jesús, dice la narración, que ellos querían hacerle rey, Él se separó de ellos y se fue al monte Orán. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros estamos deseando que alguien aplauda, que alguien nos valore, que alguien vea algo de nosotros, que alguien ponga su mirada en nosotros. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, cuando el mundo puso su mirada en Él de manera equivocada, Él escapa de la gente y va al único lugar donde Él tiene satisfacción. Está diciendo con eso: vosotros no sois mi satisfacción, vosotros no sois mi meta, vosotros no sois la razón de mi existencia, ni de mi gozo, ni mi deleite. Mi deleite es mi Padre. Amén. Alabamos al Señor. Consejo desde aquí: cuando la autocentralidad te busque, cuando la autocentralidad te demande, cuando la autocentralidad te esté buscando, huye y corre a los brazos del Padre. Mírale tal cual es y verás, hermanos, que no hay ninguna razón para que tú seas ningún centro. Amén. 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 Pero lo que nos dicen los demás evangelistas, no sé si es Marcos o Lucas, que sus propios discípulos han sido afectados por esa intención. Es decir, sus propios discípulos parece ser que estaban de acuerdo con hacer rey a Jesús. Y Jesús, para ayudarles, ¿sabe qué hace? Les da un mandamiento: ¿queréis hacerme rey?
estáis afectados por el entusiasmo de esta gente, lo mejor que podéis hacer es montaros en la barca y os voy a enviar al mar, un mar embravecido que dentro de poco tiempo os va a querer tragar. Así que, hermanos, después de que están cansados de haber servido a más de 5.000 hombres, repartiendo, dando de comer, recogiendo canasta, cualquiera diría que lo que ahora se espera es que tengan un buen descanso, que se les lleve a un buen spa, que alguien les dé un buen masaje, o por lo menos puedan echarse la siesta. Sin embargo, Jesús, para poder formarles, porque esa es su única intención, y les forma revelando su identidad, les envía al mar, para que en medio del mar ellos tengan una experiencia de verdadero peligro, de verdadero miedo, por razones razonables, valga la redundancia. Gloria al Señor. Pero mientras que Jesús los envía a vivir la experiencia de un lugar de horas de trabajo, de horas de esfuerzo, intentando salvar su vida, horas de temor, mientras que ellos están en medio de la mar, Jesús no los ha dejado solos. Es verdad que la narrativa dice que Jesús no ha venido con ellos, no ha subido con ellos, no está presente físicamente con ellos, pero Jesús está en el monte orando por ellos. Hermanos, en medio de nuestras situaciones más peligrosas, en medio de nuestros temores más reales, nunca has estado solo. Nunca estarás solo, el Señor siempre estará contigo. Recuerda esta promesa que el Señor le dio a Josué: yo estaré contigo todos los días, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días. No le está dando, es verdad que le da una promesa a él de manera personal, pero él también representa a todo su pueblo, a todo el conjunto de sus hijos. Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará, estará con nosotros todos los días, en todo momento, y Él solamente es nuestro refugio. Amén. Nuestro hermano Jimmy cantaba Jesucristo basta. Un inciso. No es Jesucristo más la IMA, Antonio. Tengo Jesucristo, pero si la IMA me ayuda, entonces ya puedo. No es Jesucristo y la iglesia, pastor. Es, hombre, Jesucristo conmigo y la iglesia, entonces haremos la obra. Jesucristo más. Él es suficiente, hermano. Yo y Él, tú y Él contigo, Él conmigo, es suficiente para que nosotros lleguemos a la meta de una manera correcta para la gloria de su nombre. Amén. 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 Pero la receta, ¿cuál es la receta? Ese es el punto que yo quisiera contestar. ¿Cuál es la receta a la hora de poder abordar mis temores y mis situaciones de peligro? Ellos están en medio del mar, es la cuarta vigilia, han andado como 5 kilómetros intentando remar, son como desde las 3 a las 6 de la mañana. Cuando salen a la mar es ya la tarde anocheciendo, pero ellos han llegado a estar tantas horas como que son de las 3 a las 6 de la mañana. Vaya situación. Amén. Pero en medio de eso, en medio de esa dificultad, a la cuarta vigilia, a la última, a veces nosotros nos desalentamos porque somos capaces de orar. Yo sé que ellos oraron, no lo dice la narrativa, pero seguro que oraron. Lo doy por hecho. Y nosotros somos capaces de orar cuando la dificultad empieza. Y además oramos con fe, oramos con contundencia. Y decimos: Señor, porque yo sé que tú vas a aparecer, porque yo estoy en tu mano, porque tú eres mi refugio. Pero en ocasiones el Señor permite que el tiempo y el reloj pasen, y que tu situación en ese peligro dure más tiempo del que tú creías, porque va a poner de manifiesto cuánto de verdad hay en mi confianza en Jesús. Amén. Amén. Si a la mínima remada el Señor aparece, gloria a Dios, no hay experiencia, nadie va a ver a Jesús andar, no hay una manifestación visible y milagrosa de la divinidad del Señor. Así que todo está medido, pero nosotros tendemos a dudar cuando el tiempo empieza a pasar. Amén. Padres que dicen: niños son pequeños, Padre, en nombre de Jesús, mis hijos son tuyos, mis hijos, aleluya, amén. Tiempo empieza a pasar.
Y no está pasando en los niños lo que tú querías que pasara. Y empiezan los temores, y empiezan las decisiones, y empiezas a paralizarte, y empiezas a querer solucionarlo, luego te desencaja y terminas en una situación de terror que no puedes manejar. Al punto de que el único resultado que consideras y crees de tu situación va a ser un mal final. Es como que la verdad acerca de quién es Dios desapareciera de tu mente. Es como que la verdad teológica se quedara en el libro de Wayne Grudem. Y estarás diciendo, el libro de Wayne Grudem eso es verdad, pero ¿quién me cree? ¿Sí? A veces en el matrimonio también ocurre eso. Tenemos unas necesidades matrimoniales y empezamos a orar al Señor. Y el primer mes y el primer año, pero luego empiezan los conflictos, empiezan las prisas, queremos que Dios haga las obras en su tiempo, queremos que el Señor ande a mi paso y no yo al paso del Señor, y acaba siendo una experiencia de amargura, de terror, de desencaje, de desestabilización, de un clamor no desde la confianza, sino un clamor desde la agonía. Pero la receta en medio de esas situaciones la tiene Jesús. Jesús aparece en la cuarta vigilia y ellos cuando aparecen, miren hermano, la situación de miedo de ellos es tan terrorífica, tan dura, que ven a Jesús andar por encima del mar y ellos dicen, un fantasma, decir, esto es sumarle. ¿No ha estado alguna vez en una situación de miedo y ya se ha movido algo y el miedo se ha intensificado? Anoche fue antes de anoche. Estamos en casa, mi madre se fue a dormir, que la tengo en casa en el salón durmiendo, y a las 5 de la mañana la Fer se levantó para ir al baño y mi madre se quejó porque la ventana estaba abierta, aunque se quejó de que no estuviese abierta al acostarse, así que la abrimos y se quejó cuando estaba abierta. Pero cuando ella oyó a mi madre decir, el medio se le erizó y se murió de miedo. Así que hay situaciones que cuando ya estás en temor, hay movimientos, cosas que ocurren que intensifican tu experiencia de miedo, ¿sí? Imagínate ellos en medio de ese desasosiego, ven a alguien andar por encima de la tormenta. Es imposible. ¿Quién va a andar en medio de esta tormenta? Amén. Y en medio de la experiencia de temor más álgida en la que ellos están viviendo, Jesús les da la claridad. ¿Cuál es el punto de esta verdad? Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cada vez que Jesús utilizaba la palabra yo soy, Jesús estaba identificándose públicamente con el nombre que Jehová Dios le dio a Moisés en la zarza. Es decir, Jesús está diciendo, yo soy Yahvé. Yo soy es la manifestación de la divinidad de Cristo. Yo soy Dios. Así que en medio de esa crispación, la receta para que en medio de esa crispación los temores tomen el lugar correcto. Amén. Amén. Las caras desencajadas empiecen a tornarse en caras de esperanza. Es poder entender o enfrentarse a esta realidad. Es como si el Señor está diciendo, yo soy Dios. Eso significa, yo soy el dueño, el gobernador, el regidor. Yo tengo todo en mi mano, no temas. Así que la palabra fue contundente. Yo soy. Hermanos, desde aquí voy a tomar las palabras de Jesús. Yo no sé qué situación estás viviendo. No sé qué temores gobiernan tu corazón, pero te voy a dar un consejo y te voy a dar el fundamento para aconsejarte y para que descanses en él. El consejo es, ten ánimo. ¡Anímate! ¡Amén!
desesperanza y la experiencia de fracaso, te digo desde aquí, invitando, tomando las palabras de Jesús, ten ánimo, levántate con gozo. Amén. Deja la desesperanza. ¿Y sabes por qué? Porque Él es Dios. Amén. No. La razón de nuestro ánimo no son tus cualidades, ni tu capacidad de mantenerte de pie, ni tu capacidad de tener entendimiento, ni tu capacidad para gobernar nada, ni tus buenas decisiones, que eso un día se acaba. Amén. Que eso un día Dios lo pone en entredicho. Que un día el Señor te lleva a una situación de verdadero peligro para que te enfrentes a la realidad. No tienes nada que hacer. Si Él no está, la respuesta es desesperanza, es desencaje, es amargura, es una experiencia de terror sabiendo que todo se va a ir al traste. Pero ten ánimo, Él es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él es Dios. Amén. Ten ánimo. Cuando Él dice Él es Dios, está implícito esto. Si yo soy lo que he dicho que yo soy, pero vosotros creéis que yo os voy a mandar a un mar embravecido para que muráis. Hombre, estáis poniendo en duda mi benevolencia. Estáis poniendo en duda mi sabiduría, mi omnisciencia, mi poder y mi amor para cuidaros, mi gracia ilimitada. Ponemos en duda la verdad acerca de quién es Dios cuando en medio de situaciones de peligro el temor y el terror nos hace olvidarnos de quién es Él. Esta iglesia no depende de mí, depende de Él. Mi matrimonio no depende ni de la fe ni de mí, depende de Él. Y 26 años que lleva demostrándomelo. La salvación de los tuyos no depende de ti. Sí que tú tienes una tarea que hacer, pero la salvación viene de Jehová. Amén. Porque hay quien cree que cuando sus hijos están en una situación de entendimiento y de salvación, tienen una experiencia de autocomplacencia. Es que yo he hecho el trabajo bien, mi alma. Entonces Dios no, la salvación viene de ti, ¿no? No, eso es cuando lo hace bien, pero cuando lo hace mal, entonces entra en una situación de una autoculpabilidad, un fracaso de la culpa de que mis hijos no sean salvos mía. Miren, hermano, si usted anda mal, usted traerá malas consecuencias a sus hijos, pero que no le va a impedir a nadie, que no le impedirá a nadie. A nadie Dios va a impedir que salve, que nadie se lo va a impedir. Porque Dios no salva hoy, no salva mañana, salvó ayer. A los que antes conocieron esto glorificó. Y se ponen, hermanos, se pueden poner los demonios en fila. Y si se pudiesen procrear los demonios que no pueden, que se procreen. Y si pudiesen multiplicarse por 1 millón de millones de millones de millones, los demonios que se multipliquen no podrán estorbar la decisión que Dios tomó antes que los demonios existieran. ¿Lo entiende o no lo entiende? Los decretos de Dios no pueden ser estorbados. Amén. Ahora, eso no significa que te eches a dormir diciendo no pasa nada, intercalvinismo, como yo lo he hecho todo ante la fundación del mundo, yo no aceptaré nada, pues voy a vivir como me da la gana. Eso significa que no entendiste nada, que todavía no has visto la luz del Señor y que todavía estás perdido. Amén. 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 La receta de las recetas, de allí donde las recetas son recetas, es esta: yo soy. Perdóname, hermano, pero mi experiencia es de gozo. Lo entiendo, yo soy. Por eso cuando Pedro le dice, si tú eres, manda que yo vaya, no está diciendo, a ver, si es verdad que tú eres, pruébalo diciendo que yo vaya a ti. No. Lo que está diciendo es, como tú eres Dios, manda que yo vaya a ti. Es una petición de confianza. No es una petición para poner en duda y que Jesús tenga que manifestar la verdad acerca de quién es. No es, como tú eres Dios, manda que yo vaya. Por eso la petición te sorprende, hermano. Después de haber pasado toda la noche que en una experiencia de que te mueres ahogado, las olas se te meten, te traga toda la sal a vida y por haber de chiclana. ¿Quién le va a pedir a Jesús?
el mar está embravecido, todavía no ha parado, porque el mar se para cuando Jesús se monta en la barca. Ojo, en medio de esa situación Pedro le dice, manda que yo vaya. ¿Quién se quiere bajar de la barca? Es una petición extraña, pero es una petición producida a través de eso que Jesús ha proclamado. ¡Wow! Ha dicho, tener ánimo. Y el ánimo se le ha metido en el alma a Pedro hasta los tuétanos. Es verdad que Pedro es el hombre más impulsivo, es verdad que es el hombre más imprudente, lo que tú quieras, pero cuando Jesús dice, tened ánimo, esa palabra, hermano, viaja, se mete en el oído de Pedro y le llega a la coyuntura de lo más adentro de su centro y dice, pues si tú eres, manda que yo vaya contigo. Y se baja de la barca y empieza a andar en medio de un mar embravecido. Gloria a Dios. Hermano, por favor, oye la voz del Señor hoy, porque si oyes su voz y le crees, tu experiencia de peligro, de temor, de miedo, se convertirá en una experiencia de fe. La experiencia que te impedía ver a Dios va a ser la misma experiencia después de oír la palabra del Señor, que te ayudará a ser, ¿cómo te diría? A disfrutar personalmente del milagro de andar por encima del peligro. Antonio, ten ánimo. Amén. Ten ánimo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y puedes decirle como Pedro, como tú eres Dios, manda que yo ande en medio de las circunstancias en la que vivo y que esto no me hunda. ¿Crees que es Dios? Pues sal de la barca y anda. Sin excusas, ni apuntar a otro, porque Él es suficiente. Ten ánimo. Todo se acabó cuando Jesús dijo, ten ánimo. Tened ánimo. Y el corazón de Pedro, y la fe empieza a fluir por sus penes, por su corazón, y ahí sale la petición extraña, pero correcta. Como tú eres Dios, hazme andar por encima del mar. Y Jesús le dijo, yo lo digo, Y mientras que Pedro miró a Jesús en esa experiencia de ánimo y fe, es como si el mar, hermanos, líquido, a cada paso que Pedro daba se volvía sólido. Era hormigón donde Pedro podía pisar sin miedo. Los monstruos marinos podrían seguir nadando por debajo de los pies de Pedro, pero para Pedro ese lugar donde él pisaba era hormigón. Puesta la mirada en Jesús no significa estar así, es ser consciente de quién es Él. Ese es el secreto de Hebreo 11. Que me acierran. Tengo ánimo, porque esto es parte del propósito de Dios. Amén. Amén. ¿Quién le mandó al mar? ¿Quién? Mira, hermano, sufrimos situaciones porque nosotros no las buscamos. ¿Eso es verdad? Pues aún ahí el Señor viene y te rescata. Pero esa circunstancia fue diseñada por el propio Señor Jesucristo para mostrarse, revelarse y darle el secreto de poder vivir en esta tierra y que este mundo no te trague. En Dios. En mis 25 años de ministerio, lo único que puedo decir es, cada año de mi vida ministerial era para que me hubiese hundido en 6 mares. Pero en 6 mares de corrupción, en 6 mares de matar, en 6 mares de todo lo que tú quieras, yo soy lo peor. Yo el otro día me definí delante de vosotros. Y yo te dije, ¿cómo te defines? Y alguien dijo, yo soy una buena persona, yo soy más o menos. Y yo me defino, yo soy una horrible persona llena de maldad en las manos del Señor. Eso es lo que yo soy. Pero puedo decirte, hermano, que en 26 años de ministerio, perdón, 25 años de ministerio, lo único que puedo ver es que en cada paso en medio del mar, el mar era de hormigón para mí. Sus manos me sostenían.
me siguen sosteniendo, pero no a mí porque soy... ¿Te consideran mal? Pues yo soy peor que tú. Y esto no es una hipérbole, esto es una realidad. Soy peor que tú, te lo digo, hermano. Soy una mala persona, pero en las manos del Señor. Como tú, a quien el Señor ha elegido antes de la fundación del mundo, yo he elegido esta mala persona para que cuando yo acabe mi obra sea glorificado, porque diga, los ángeles dicen que están mirando desde los cielos la obra que el Señor está haciendo con nosotros. Y se sorprenden, dice, pero con el ceporro a este también lo incluye, con este vas a hacer la obra. Y el Señor día a día, mes a mes, año tras año, está haciendo la obra y la acabará. ¿Y sabe qué dicen los ángeles? Gloria. Porque tú me das a esta a mí y me lo como en 2 segundos, porque se lo merece. Pero los ángeles dicen, me impresiona tu amor. ¿Sabe que los ángeles están aprendiendo el grado de amor de Dios? La misericordia, la paciencia, la sabiduría. ¡Oh! Hermanos, nosotros tenemos 100 caminos para perdernos y que el corazón se nos va. Y el Señor tiene uno por el cual nos guía de manera paciente como buen y perfecto pastor. Dice, ni el más tonto, ni el más de Brene, de allí de Brene, donde Brene, se pierde. No porque no pueda perderse, sino porque yo lo guío. Así que la voz del Señor Jesús es, ten ánimo. Juan, ten ánimo. Ten ánimo porque, no porque tú ya has dado cambio, yo me lo tomo en serio, yo ya estoy leyendo la Escritura, voy a entender. No, ten ánimo porque Él es Dios. Amén. Porque tu salvación depende de lo que Él es. Eso es una gran noticia. Amén. Amén. Pero cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, volvió a qué. Y tú dirías, bueno, ¿y por qué Jesús ya? No sé, ¿no? ¿Por qué? Tenemos de ser convencidos continuamente, diariamente, mes a mes, hora a hora, minuto a minuto, que las peores de las decisiones que podamos tomar es quitar la mirada. Y quitar nuestra mirada es quitar nuestra atención. Y quitar nuestra atención es dejar de adorar. Y es dejar de depender de Él. Y de dejar de satisfacerme en Él. Y de dejar de reunirme con el Señor a solas. Y de dejar que Él me alimente, y de dejar de que Él me modele, y dejar que Él apunte hacia los males de mi corazón, llevándome a la cruz, a la misericordia y a la paciencia. Eso es dejar de querer quitarme de la mesa donde Él me moldea. Cuando yo quito la mirada me hundo. ¿Cuántos quieren hundirse? Pareciera una maldición, pero no lo es. Es una verdad. Que te vas a hundir. No, escúchame, en serio, ¿eh? Yo lo digo como esta frase que utilizo, pero tómatelo en serio. Que te vas a hundir, que te hundirás. Que estarás hundido, donde no habrá quien te saque a flote, donde tu hundimiento durará eternamente y para siempre si tú no tienes puesta tu mirada en el Señor. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan. Quita tu mirada del Señor. ¿Y sabes lo que, si te está pasando, cuántos les pasa? Empieza a caminar, empezamos más, bendito sea Dios, que yo nunca había andado como estoy andando ahora y el mundo está ahí. Y antes me he tragado, si antes estaba agonizando y ahora ya no, estoy por encima. Quita la mirada. Y salen los brazos del mal, los brazos poderosos del mal, del mar, y volverán a aprisionarte para ti. Y el que tuvo problemas con la pornografía y quita su mirada del Señor, empieza a ver cómo las manos de la pornografía salen. ¡Ven para acá! Porque ¿saben por qué no salen y no te apresan? Porque eres Dios.
y los que su corazón estaban atados al juego, a la malicia, yo que sé, hermano, a tantas expresiones de maldad y de pecado. No te preocupes, que cuando quites tu mirada del Señor, aún los regenerados sentirán la experiencia horrible, agonizante. Su cara se va a desencajar porque va a ver que corre el peligro que corre. Los brazos del mal saldrán del mar, que intentarán volver a llevarte donde estabas, pero para más. ¿Sabes por qué no ocurre? Hermano, desate de esta mentira horrible. Vergüenza nos debería de dar, a mí el primero, de pensar de que ya he sido regenerado, y si ya no me hundo en el mar de mi maldad es porque yo ya, ¿qué? ¿Qué crees? ¿Que has aprendido a andar? Si por el mar es imposible andar por encima, que como tú estás viviendo, lo que tú estás disfrutando es parte del milagro. Amén. 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 Que de perder, lo que debieras de estar perdiendo es la vida, a los tuyos y la eternidad. Eso es lo que debiera de estar sucediendo. Cuidado, porque salimos del momento de peligro, porque el Señor Jesús interviene y nos salva de nuestra condenación, y cuando todo está estable, parece que ya no necesito vivir mirándole a Él. Y los demonios empiezan a morder y quieren comerte el alma. ¿Sabes por qué no ha ocurrido? Porque Él sigue siendo Dios. El otro día me encontraba con un pastor que ha caído, el hombre, no sé, en una situación de decadencia. Y cuando estaba bien, el hombre creía que era. Y ahora que no está muy bien, el hombre no cree ahora que es. Y me atreví a decirle: mira, sabes, te voy a decir una cosa en la confianza que tengo. Que no has valido un duro. De donde no vale un duro no vale, tú no has valido un duro nunca. Es decir, ahora vales igual que lo que valías cuando estabas bien. Y has necesitado pasar por esta situación para darte cuenta que el único que vale algo, el único que merece gloria y el único que te sostiene siempre, siempre, siempre. Por eso dice: el que esté de pie, mire bien que no caiga. Y la tendencia es: ¿estoy bien? ¿Estoy bien porque yo? ¿Está bien porque tú qué? Hermano, nuestra experiencia es un milagro. Sentarme con mi esposa y poder desayunar en la paz de Dios, en el gozo del Señor, es un milagro. Amén. Amén. Cada una de las gracias que disfruto dentro de mi vida personal, de mi vida familiar y de mi vida cristiana es fruto del milagro. Y el día que te olvidas de eso, quitas tu mirada del Señor, y el mar y el mal quieren tragarte. Pero Dios lo permite para que despiertes. Esa es su gracia, ese es su amor. ¿Por qué? Porque cuando se lo tragaba al mar de nuevo, ¿qué dijo Pedro? ¿Qué dijo? Señor, sálvame. Te voy a echar otra, ¿vale? Si has quitado tu mirada del Señor, el Señor lo permite, que empieces a sentir los brazos del mar y del mal, y vuelvas a una experiencia de verdadero peligro real, consciente de que o el Señor aparece o tu vida se acaba. Se lo pido al Señor que lo haga. ¿Para qué? Para que tu situación de temor y peligro produzca el clamor necesario y digas: peligro, salva. Amén. ¿Sabes cuánto tardó el Señor Jesús en intervenir? Dice la Escritura: al instante